Formateador. Cuando nosotros generamos un documento, por ejemplo en facturación, una factura electrónica tipo CFD o CFDI o código bidimensional, podemos utilizar el formato que tiene prediseñado el sistema. Por ejemplo, al asignar el formato se hace en el menú de catálogos, tipo de documentos. Seleccionamos nuestro documento, ya sea FASE, FASI, y le damos modificar. En la parte del formato, si está en blanco, debemos de asignar uno. En el caso del sistema, por default en la carpeta de formatos se tiene varios documentos. Este documento FASE tiene asignado por default cfd.rtm. Si nosotros manejamos un sistema en red, este formato debe estar ubicado en nuestro servidor en la carpeta de formatos. Si es monusuario, localmente está en C archivos de programa, C2K, A2, formatos. Una vez revisado qué formato se está utilizando el documento, al generar una factura, vamos a revisarlo en el menú de módulos, facturación, movimientos. Tenemos registrado una factura, vamos a ver el PDF de este documento. Con el botón derecho del mouse puedo utilizar la opción CFD, ver, archivo PDF. Lo que nos muestra en pantalla es el formato por default que tiene el sistema y hacer una modificación, por ejemplo, ingresar logotipos, meter otra información, quitar, agregar líneas, recuadros, en fin, podemos personalizar nuestro formato de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a utilizar el formato por default que tiene el sistema e irlo adecuando. Para hacer una modificación o ajuste a nuestro formato, debemos de ir al menú de procesos, la opción de formateador, y al entrar a formateador viene por módulos. En el caso de facturación tiene dos, facturación y facturación XML. Facturación estaremos utilizando aquellos formatos que sean, por ejemplo, pedidos, remisiones, cotizaciones, que no sean documentos que se genere un archivo adicional, como por ejemplo o un archivo XML, que eso lo estaría haciendo en el otro apartado, facturación XML. Estaríamos utilizando formatos tipo CFD, tipo CFDI. En el caso de cotizaciones, remisiones, en la carpeta de formatos se tiene uno por default, podemos utilizar ahí factura de venta 1 o factura de venta 2. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se tiene su propio formateador para hacer aplicaciones. Sin embargo, no se tiene en este momento un formato a utilizar y hacer la modificación, sino se tendría que hacer un formato nuevo. En la opción de compras se tiene la factura de compra, el formato que también tiene por default el sistema, y sobre ese se puede ir modificando. Inventario se tiene formatos para nota de salida y nota de entrada. Punto de venta se tiene un formato ticket y producción tiene un formato de orden de producción. Cabe mencionar que cada archivo o formato se debe de abrir y modificar de acuerdo al módulo que se esté utilizando. Si por error se abre un formato que fue generado en facturación, se abre en compras, se modifica y se guarda, se desconfiguran los formatos. Vamos a entrar a la opción facturación XML. Nos abre una ventana en donde nos muestra para diseñar o abrir un formato y hacer alguna modificación. Vamos a activar
la barra de herramientas. Para que nos muestre todos los iconos disponibles. Si queremos abrir el formato, debemos de ir al menú de archivo, la opción de abrir. Si nos muestra en pantalla ya por default la carpeta de formatos, seleccionamos el archivo a utilizar, o si no, direccionarnos directamente a esa carpeta, ya sea si es en red de acuerdo a nuestro sistema o monousuario. Siendo monousuario está indicado en C archivos de programa, C2CAM, A2 formatos. Voy a seleccionar el formato cfd.rtm como ejemplo y le damos abrir. Lo que nos muestra en pantalla es el diseño de ese formato. Sin embargo, requiero agregar un logotipo a mi formato. Necesitaría espacio para poder hacer esa operación, ya que veo que está todo junto y requiero algún espacio para poder ingresar mi formato. Para hacer espacio, lo que puedo hacer es alargar mi título, dar clic y arrastrar hacia abajo para ir haciendo espacio. Una vez que tenga un espacio considerado, puedo seleccionar este conjunto de objetos. Para poder seleccionar ese conjunto de objetos, me ubico en la esquina inferior del lado izquierdo y con el botón izquierdo del mouse, sin soltarlo, muevo en diagonal y me ubica una región en la cual, al soltar todos esos campos, dentro de esa región se va a seleccionar. Después de haber soltado, todo se empieza a sombrear con unos círculos grises y puedo tomar uno de ellos con el botón izquierdo sin soltar y mover el mouse para que se arrastre toda la información. Ya tengo espacio en la parte de arriba, puedo yo indicar o agregar mi logotipo. Para ingresar el logotipo ya debo de tener el archivo de imagen. El formato de imagen puede ser en JPG, GIF o algún otro formato que el sistema pudiera asignar. Para ingresar el logotipo vamos a utilizar este botón de imagen. Vamos a dar un clic donde queremos ingresar nuestro logotipo. Nos aparece un recuadro en la cual sobre ese recuadro queremos ingresar el logotipo. Entonces vamos a seleccionarlo. Con el botón derecho del mouse utilizo la opción imagen. Nos muestra una ventana en donde debemos de indicar en qué ubicación está nuestro archivo que contiene el logotipo. Una vez seleccionado el archivo, del lado derecho nos muestra un previo de nuestro logotipo. Le indicamos abrir para que se seleccione. El recuadro que tiene toma la imagen, sin embargo vamos a utilizar la opción de estirar para que, de acuerdo al tamaño del recuadro, tome la imagen.
Seleccionamos y con el botón derecho del mouse seleccionamos ahora la opción estirar. Lo que hace el sistema es agarra la imagen y de acuerdo a ese tamaño que tiene me muestra el dibujo. Para alargar de tamaño puedo agarrar una de sus esquinas. Con el botón izquierdo sin soltar puedo mover y ampliar mi logotipo de acuerdo al tamaño que se requiera. Una vez indicado el logotipo, empiezo a mover mi información de acuerdo a cómo quiero que se muestre mis datos. Por ejemplo, del lado derecho de mi logotipo quiero que se muestre la razón social de mi empresa. Ese campo lo muestra el dato nombre del emisor como se muestra en pantalla. Lo selecciono y lo muevo, lo arrastro para ubicarlo hacia el lado derecho. Sin embargo, el nombre del emisor está centrado. Estos son los campos que justifica y lo quiero indicar que esté justificado hacia la izquierda. Entonces cambio de botón, amplío, puedo indicarle el tipo de letra y el tamaño. Vamos a cambiar el tipo de letra de acuerdo a mi razón social y aumento el tamaño de letra. Le voy a indicar que sea tipo cursiva. Una vez que tenga ya la razón social, empiezo a indicar los datos. Por ejemplo, RFC. El RFC también lo selecciono. Sin embargo, el RFC me muestra el dato, pero quiero agregarle una etiqueta en la cual diga RFC y después la información de mi empresa. Para agregar etiquetas o algo fijo, debemos de utilizar el botón etiqueta. Al dar clic en ese botón vamos a dar un clic donde queremos ingresar la etiqueta. Nos muestra un label, el número, y lo editamos. En esta parte se edita el campo, borramos el contenido y escribimos, por ejemplo, RFC. Al escribir ese dato muestra en el formato lo que se está capturando. Eso es una etiqueta, algo fijo, y quiero que adelante de mi etiqueta se muestre el RFC de mi información. Selecciono el campo del RFC, lo selecciono y lo arrastro, lo justifico a la izquierda y puedo reducir el tamaño. Si quiero que varios campos sobre el mismo renglón se alineen, que no estén ni uno más arriba ni otro más hacia abajo, tengo que seleccionar esos campos e indicar que se alineen hacia abajo o hacia el fondo. Puedo utilizarlo hacia arriba en forma vertical, alinearse a la derecha o alinearse a la izquierda. El formato cfd.rtm, aparte de tener encabezados, recuadros, etiquetas, contiene variables. ¿Cómo puedo verificar qué información contiene esa variable? Por ejemplo, en la variable número 5. Lo selecciono y con el botón derecho del mouse utilizo la opción Cálculos. Lo que nos muestra en pantalla es el código de esa variable. Sin embargo, lo que nos muestra es precisamente la dirección del emisor. Nos muestra la calle, número exterior, interior, la referencia, colonia, ciudad, código postal, después el municipio, el estado y el país. Si queremos hacer una modificación en esta información, ya sea que
cambiemos de lugar, es decir, que después de la colonia me muestre el código postal. Entonces, cambiar de orden en esta misma variable es seleccionar el campo, por ejemplo, del código postal. Vamos a seleccionarlo. Ya sea que copiemos y peguemos o cortar y pegar. Yo le voy a indicar control C para copiar. Me ubico después de la colonia, por ejemplo, y le indico control V para pegar. Entonces, esto quiere decir que después de la colonia me va a mostrar el código postal, enseguida la ciudad, y ya para que no se me repita mi información, puedo volver a seleccionar el campo y suprimir. En esta misma variable, al ver ya sea la impresión, vemos que tiene datos en minúsculas y a lo mejor lo queremos todo manejar en mayúsculas. Entonces, sin embargo, se puede hacer esa modificación. Por ejemplo, en el caso de la abreviatura de la colonia, lo indico en mayúscula. Puedo ponerle puntos al código postal y también en el caso de la ciudad ponerlo en mayúscula. Reviso que no haya otros datos. Al término de alguna modificación de una variable, en un espacio en blanco, como vemos en pantalla, con el botón derecho del mouse indico la opción compilar, verificando que en la parte de abajo me indique compilación finalizada, 0 errores. Le damos OK para continuar. Esta variable que ya hice la modificación, puedo arrastrarla y ubicarla a la información que yo requiera. Vamos a revisar otra variable que contiene este formato, por ejemplo la variable número 8. La selecciono y con el botón derecho del mouse utilizo la opción de cálculos para ver qué código contiene esa variable. Esta variable lo que hace es que identifica la clave de mi documento y me muestra el nombre del documento. Por ejemplo, si utilizo un documento con clave FASE, me va a imprimir factura electrónica. Si utilizo un documento con clave NCAE, me va a mostrar nota de cargo electrónica. Es decir, puedo utilizar este mismo formato para mis diferentes documentos: facturas, notas de cargo, nota de crédito, recibo de honorarios, en fin. Si es así, entonces esta variable es el que identifica qué documento se utilizó para que muestre el título, si es factura, nota o recibo. Cabe mencionar que si dentro de esta variable la clave es diferente a la que usamos, no tomará en cuenta esa descripción. Aquí la única modificación que voy a hacer es que cuando yo utilice el documento FASE me muestre únicamente factura. Entonces voy a eliminar el otro texto y simplemente que me muestre factura. Si genero una nota de crédito con la clave NCRE, quiero que muestre nota de crédito únicamente, entonces puedo eliminar el otro concepto. Y así el usuario va haciendo las modificaciones correctas a esta variable. Al término, en un espacio en blanco con el botón derecho del mouse, indico la opción compilar. Verifico que la compilación finalizada, 0 errores. Le doy OK para continuar. Ya tengo mi variable número 8, sin embargo vamos a subirlo para que esté a un lado de la información de mi empresa y subo mi título. Cuando estemos trabajando sobre un formato, necesitamos guardar los cambios que se van haciendo. Para guardar un formato, en este momento que tomamos el cfd.rtm, vamos a indicar guardar como, para indicarle
otro nombre tomando en base al cfd.rtm, ya con otro nombre, a lo mejor con el nombre de nuestra empresa. Para poder hacer ese proceso vamos a ir al menú Archivo, la opción Guardar como. Nos muestra el nombre por default, sin embargo vamos a añadir que sea el nombre de nuestra empresa. Quiere decir que voy a tener ya dos formatos, el origen, que es el cfd.rtm, y otro formato tomado en base a ese, pero ya personalizado de acuerdo a mi información. Le estamos colocando este nombre y le damos guardar. Si yo quiero ver en pantalla cómo quedaría o cómo está quedando mi modificación a mi formato, lo único que tengo que hacer es irme a preliminar.